pone una muralla al frente somos nosotros mismos. Y rápidamente, ¿la culpa de quién es? Del diablo. Le echamos la culpa al diablo cuando nosotros somos los que ponemos una pared frente a nosotros. Simplemente lo que te quiero llevar es que Dios está demandando más de nosotros en este tiempo. El tiempo está corto, el tiempo ya se está aproximando. El que ve las noticias sabe lo que está ocurriendo. El que lee la palabra sabe que viene un tiempo profético. Pero es tiempo de decirle al Señor, heme aquí. Es tiempo de decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es como si yo quisiera sacar buenas notas, pero si yo no estudiara, yo no voy a sacar buenas notas. Es como si yo quisiera un empleo porque estoy desempleada, pero si yo no salgo a la calle a buscar el empleo, a llevarle, ¿verdad?, el resumen, yo no voy a conseguir ese trabajo. Entonces a veces queremos bendiciones de Dios, pero lo que hacemos es poner una excusa tras de otra, una excusa tras de otra. Y muchas veces las excusas son más válidas que lo mismo que Dios está haciendo con tu vida y lo que está haciendo con la mía. Porque muchas veces yo lo he hecho. ¿Cuántas excusas yo he puesto en mi caminar? ¿Cuántas excusas le he dado a Dios? Y yo me imagino que Dios me mira de allá arriba y me dice, ahí viene Alaine otra vez con otra excusa. Y yo le decía al Señor, perdóname Dios, por todas las veces que he fallado, por todas las veces que he puesto una muralla. Pero cuando Dios nos está llamando, cuando Dios te llama a ti, cuando Dios me llama a mí, nosotros sentimos temor del llamado de Dios. Nosotros sentimos temor porque comenzamos a examinarnos por dentro. Tú comienzas a verte por dentro, es como si te miraras a un espejo y dijeras, Alaine, tú estás de esta forma. Y muchas veces comenzamos a ver nuestros errores, comenzamos a ver las fallas. Y le decimos al Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me estás llamando? Pero dice la palabra en Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. Conocer a Jehová es tener entendimiento. Entonces ese temor que comienza a sentir en tu cuerpo es porque tú sabes que el que te está llamando es mayor que tú. Porque que tú sabes que el que te está llamando te conoce desde que fuiste formado en el vientre de tu mamá. Porque tú sabes que el que te está llamando comenzó a poner dones y talentos que a veces tenemos escondidos y no los queremos ver en función. Dios te está llamando y no es para mañana, Dios te está llamando para hoy. Si alguien te llama a ti por teléfono, tú coges la llamada. Pero si tú no coges esa llamada, a lo mejor te perdiste que esa persona te estaba llamando para darte un bizcocho. O a lo mejor perdiste que esa llamada te la estaban haciendo para invitarte a algún sitio. Y cuando tú lo llamas 2, 3, 4 días después le dices, mira, tengo una llamada perdida. Y le dice, ay, ya déjalo. Porque cuando era el momento, se acabó. Y entonces eso mismo nos pasa a nosotros. A veces Dios nos llama y nos llama. Y nosotros seguimos caminando como si no fuera con nosotros. A veces nos pita para ver si hacemos caso, pero no entendemos que Dios nos está llamando. A lo mejor me dirás, Alaine, es que en la iglesia no me han hecho líder. Alaine, es que en la iglesia no me han ungido para yo poder orar por otros. O a lo mejor me dirás, Alaine, es que no me han ordenado para comenzar a hacer otras cosas. Pero es que esto no se trata de lo que nos den aquí en la casa, porque sí, la casa, ¿verdad? Dios le pone a los pastores que nos unjan. Dios le pone a los pastores quiénes son las personas que van a liderar. Pero cuando Dios quiere hacer algo y te está llamando, lo quiere hacer contigo. Lo quiere hacer contigo. Entonces hay una frase
que yo siempre digo, y es porque muchas veces me han dicho, tú tienes un ministerio y eso te acercó a Dios. Pero yo le voy a cambiar la frase. Mi relación con Dios no es producto de mi ministerio. Mi ministerio es producto de mi relación con Dios. Porque a pesar de que yo fui imperfecta, a pesar de que cometí muchos errores, iglesia, Dios me miró y dijo, cuando yo la llame, ella va a ser obediente. Cuando yo la llame, ella va a ser obediente. Y lo que yo le pida, ella me lo va a dar. Entonces no podemos tener un ministerio para buscar al Señor, porque muchos lo que están buscando es tener algo para decirle, Señor, ahora yo te voy a buscar. Pero si la misma palabra a mí me dice que cuando Dios vino a este mundo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Porque yo tengo que buscar un ministerio para poderme hacer algo aquí en la casa. Cuando Dios mismo me enseñó que si yo quería tener algo tenía que ser obediente. Y que si yo quería hacer otra cosa tenía que comenzar a servir. Tenía que comenzar a servir. Si yo alcanzar una meta y quiero llegar a ella, yo hago lo que sea por llegar a esa meta. Si yo quiero alcanzar algo, yo hago lo que sea por llegar allí. Entonces, iglesia, porque muchas veces estamos dispuestos a correr la milla extra para alcanzar lo secular y no correr la milla extra para alcanzar lo de Dios. Y esto a mí me dio bien duro, porque como dije, primero me ministró a mí, primero me sometió a mí, y después yo se lo puedo traer a ustedes, porque yo no le puedo enseñar algo a ustedes que a mí no me haya ministrado. Yo no puedo enseñarle algo a ustedes que a mí no me haya, ¿verdad?, hablado. Queremos alcanzar la salvación, queremos que nuestros amigos alcancen la salvación, pues es momento de accionar. Es momento de aceptar el llamado de Dios, es momento de aprender a ser obediente. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo le decía al Señor, Señor, es que tenemos que volver al tiempo antiguo. Señor, es que tenemos que volver a lo que dice la palabra. Y comenzó por mi mente a pasar muchas películas y muchas, ¿verdad?, historias de la Biblia sobre la multiplicación, sobre sanidad, sobre las parábolas que Jesús iba diciendo mientras iba caminando. Y yo le decía, Señor, para ver una iglesia que se manifieste como el tiempo de antes, tenemos que volver a ese tiempo. Y me quedé en esa pregunta. Pero cuando vino la pastora de Florida, ella está aquí al frente predicando, y en una frase ella dice lo mismo. Y le preguntaba al Señor y le decía, Señor, es que tenemos que volver al tiempo de antes. Y el Señor le decía, no podíamos volver allí porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Y me contestó aquella pregunta que yo me estaba haciendo en mi casa. Me contestó aquella pregunta que yo le decía al Señor, ¿será que tenemos que volver a ese tiempo? Pero entendí que era tiempo de comenzar a hacer silencio para poder escuchar el llamado de Dios. Que en el tiempo de antes se veían muchas manifestaciones que en el día de hoy, porque había un compromiso, porque había entrega, porque muchos decían, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy.
porque sabían que algo estaba ocurriendo y algo va a ocurrir en este tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales y comenzar a decirle al Señor: aunque no entienda, yo quiero aceptar tu llamado. Aunque no pueda ver lo que tú estás haciendo, yo quiero aceptar tu llamado, porque yo quiero ser parte del avivamiento, porque yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de gloria. Dios nos quiere llevar a las profundidades. Pero hay un pueblo que carece de obediencia. Y no solamente estoy diciendo que es en esta casa. Hay un pueblo que carece de obediencia, hay un pueblo que carece de entrega, hay un pueblo que carece de compromiso. El pueblo se ha conformado con lo que está viendo. Pues yo voy a la iglesia, escucho la prédica, me voy para mi casa, pero no escudriño lo que dijeron en la prédica ese día, pero no escudriño lo que dijeron en la prédica un viernes, porque se supone que el que se para aquí al frente no venga a convencerte de lo que dice la palabra. Es que se supone que el que se para aquí al frente venga a confirmarte lo que ya tú leíste en la palabra. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Y en la pregunta que el Señor, ¿verdad?, te quiere hacer, y me decía, y yo le decía al Señor: ¿qué es lo que tú quieres? Él volvía y me repetía: obediencia. Queremos libertad, queremos sanidad, queremos multiplicación, pero no queremos obediencia, no queremos compromiso, no queremos entrega. Y le volví a decir al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Mientras me preparaba, y el Señor me llevaba a una canción vieja de René González. Y yo te voy a pedir, ¿verdad?, que tú inclines tu rostro. Yo no quiero que tú mires a nadie. De la misma forma, ¿verdad?, que yo lo sentí cuando comencé a preparar la enseñanza, y yo le preguntaba al Señor: ¿cómo tú quieres a tu iglesia? ¿Cómo tú quieres que yo sea, Señor? Y me viene esta canción, y yo sentía como si Dios mismo me estuviera hablando. Y yo voy a pedir que pongan la canción. Cierra los ojos. La canción es viejísima, la tienes que saber. Y esta es la iglesia que quiere el Señor. Esta es la iglesia que el Señor quiere que tú y yo seamos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un
fuego, alabanza, perfume mi trono me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Dios quiere una iglesia que comience a levantar a otros. Iglesia, hay que romper con los miedos, hay que romper con los esquemas. ¿Qué estás haciendo con tu llamado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dicho? Hay personas que aún llevan 20, 30, 15 años en el evangelio y todavía le siguen preguntando al Señor cuál es su llamado. Y todavía le siguen preguntando al Señor y le siguen diciendo: Señor, confírmame para qué yo he sido llamado. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y todavía aún al son de hoy todavía sigues dudando si Dios te está llamando a ti? Si tú estás aquí en el día de hoy es porque Dios te hizo una invitación. Si tú estás aquí en el día de hoy es porque Dios te está llamando. Y esa invitación tú le dijiste al Señor: aquí estoy, me voy detrás de ti. Aquí estoy, voy a seguir lo que tú estás haciendo. Aunque no entienda lo que está pasando, yo voy a seguirte. Aunque no sepa cómo voy a hablar, yo voy a seguirte. Y como decía ahorita, si aún no conoces tu llamado, si aún no sabes para lo que tienes que hacer para Dios, comienza sirviendo. El propósito de Dios es superior a la vida de cada uno de nosotros. Lo que Dios va a hacer contigo va más allá de lo que puede imaginar. Y si nos vamos al Salmo 139, el Salmo 139 hay una parte que dice: mis pensamientos no los puedes enumerar, porque es que lo que Dios ha pensado sobre ti es mucho más grande de lo que tú puedes pensar. Entonces, dice la palabra en Juan 1:4-11. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río de Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langosta y miel silvestre. Predicaba de esta manera:
Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. De la misma forma que Dios llamó a Juan el Bautista, lo está haciendo contigo. Juan el Bautista preparaba el camino para lo que Dios iba a hacer. Y Dios nos está llamando a ti y a mí para preparar el camino para cuando Él venga, tú y yo nos vayamos juntamente con Él. Para cuando Él venga, tú y yo estemos juntamente con Él. Y dice la palabra en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes de rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Escuche bien lo que dice este verso. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora recibes la misericordia de Dios. Dios nos llamó desde el mismo momento que fuimos formados. Cuando nos llamó, se quedó esperando a ver cuántos de nosotros contestábamos, heme aquí. Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios me llamó a mí, se quedó esperando a ver si nosotros teníamos una contestación. Cuando de tu boca sale esa palabra tan sencilla, lo estás diciendo con convicción de que algo va a suceder, de que algo va a pasar. Lo estás haciendo con convicción. Y hay una porción de la Biblia que a mí me llama mucho la atención. Y es esa porción que el día que el Señor venga y me mire y pase por al lado mío y me diga: ven buen siervo fiel, ven buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. No se trata de hacer muchas cosas, sino se trata que de lo que Dios ponga en tus manos, lo hagamos en obediencia, lo hagamos con determinación, lo hagamos con sabiduría. Pero muchas veces cuando Dios nos está llamando, comenzamos a poner excusas, y lo dije al principio. Comenzamos a poner la excusa de yo no puedo, es que tengo que hacer tal cosa, es que yo no tengo los recursos para llegar a donde tú me estás diciendo. Y comenzamos a poner una excusa tras de otra, tras de otra, tras de otra. Así que me aventuré en el YouTube y busqué un video porque yo necesitaba que ustedes entendieran qué es lo que sucede con nosotros cuando comenzamos a ponerle excusas al Señor, cuando comenzamos a ponerle, ¿verdad?, al Señor, a decirle algo que ya Él sabía. Y yo quiero que tú te imagines que tú eres esa sandía o ese melón. Y las gomas que están, no sé si me puedes bajar un poquito el audio. Y las gomas que están ahí son las excusas que tú estás poniendo. El yo no puedo, el no tengo los recursos, el por qué él y yo no me sé todos los versos de la palabra. Y esas excusas comienzan a oprimirnos hasta que nuestro cuerpo, hasta que nuestra vida no aguanta más excusas y comenzamos a estallar. Y si yo te preguntara a ti en el día de hoy qué pasó con el fruto de ese melón, tú me vas a decir: se rompió, se abrió. Pues yo te quiero decir que lo que pasó con el fruto de ese melón fue que se perdió. Nadie se pudo alimentar de él. Porque como dijo ahorita, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer sin ti, sin mí, contigo, conmigo. Pero hay cosas que el Señor va a hacer que te necesita a ti. Y a veces con las excusas comenzamos a trazar lo que Dios quiere hacer. Y el fruto que Dios comenzó a poner en nosotros, lo que Dios comenzó a darnos, que tenía que ser impartidos para otro, se pierde.
Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios está haciendo, cuando nosotros entendemos el llamado de Dios sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre la mía, el fruto no se pierde. Lo que Dios ha depositado en ti no se pierde. ¿Por qué? Porque ese fruto no solamente alimentará a una persona, sino que comenzará a alimentar a muchas otras personas. Comenzará a saciar la vida de muchas personas. Comenzará a decirle a otras personas, es que yo recibí algo tan y tan poderoso que yo necesito que tú comiences a sentirlo. Es que yo comencé a recibir algo que estaba tan y tan y tan bueno que yo necesito que tú lo pruebes. Entonces solamente tú puedes decidir si eres un melón explotado o eres un melón que es compartido para muchas personas. Esta clase Dios la llamó como plataforma a las naciones. Y Dios nos está llamando a hacer cosas diferentes, cosas maravillosas. Pero tenemos que comenzar a aceptar el llamado de Dios. Iglesia, no se trata solamente de escuchar lo que venimos aquí los domingos o los viernes. Se trata de meternos en la palabra de Dios. Se trata de escudriñar la palabra de Dios. Se trata de decirle al Señor, hazme entender cada palabra, para cuando salga de mi boca salga como saeta. Para cuando salga de mi boca salga a ministrar, porque cuando salga de mi boca salga para refugiar a otros, para libertar, para sanar, para levantar. Cuando entramos en la palabra de Dios, vemos muchos llamados de Dios a través de ella. Cada llamado no fue a personas perfectas. Cada llamado Dios lo hizo porque sabía que cuando llamara a esa persona iba a obedecer. Entonces, cuando Dios te está llamando a ti, es porque sabe que tú eres necesario para este tiempo. Es porque sabe que tú vas a ser obediente. No tenemos que ser ministros, no tenemos que ser pastores para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Simplemente tenemos que aprender a ser obedientes. Simplemente tenemos que aprender a movernos bajo el linaje de Dios. Quiero irme a una porción de la palabra. Cuando Moisés siente el llamado de Dios, dice la palabra en Éxodo 3, 1 al 12. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llama, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio a Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?
Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar la señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. No es lo que está ocurriendo en nuestra tierra. No es lo que está ocurriendo en nuestro país, que hay un pueblo que está clamando, que hay un pueblo que pide misericordia, que hay un pueblo que está dispuesto a interceder los unos por los otros. Y hoy Dios te llama a ti como lo hizo con Moisés. Te llama a ti para hacer cumplir su voluntad en Puerto Rico, en Israel, en España, en las naciones. Te llama a ti para que sus planes se manifiesten en cada lugar. Y a lo mejor te vas a hacer la misma pregunta que se hizo Moisés. ¿Quién soy yo para semejante tarea? Y yo le decía al Señor, ¿quién soy yo para semejante tarea? Y aunque a nosotros muchas veces nos han dicho, tú eres hijo de Dios, tú eres el que Dios creó, hoy yo te quiero decir que no somos nadie. Porque es que esto no se trata ni de mí ni de ti. Esto se trata de lo que Dios quiere hacer. Y si somos hijos de Dios, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando Dios quiere llevar a cabo su voluntad, cuando quiere llevar a cabo su propósito, nosotros solamente somos el instrumento. De lo demás se encarga Dios. De lo demás lo hace Dios. Entonces, Dios quiere que la gloria que tú y yo portamos, esa gloria que nos la dio Él, sea manifestada en todo lugar. Entonces es tiempo que te amarres bien tus botas y comiences a caminar conforme a la palabra que carga, conforme a lo que Dios depositó en tu vida. Ahora me quiero ir un momentito a 1 Samuel 3, donde dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Entonces fue corriendo donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Hijo, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se la había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando a Samuel. Ve y acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió a Samuel. De la misma forma que Dios llamó a Samuel, de la misma forma que Dios llamó a Moisés, lo está haciendo contigo. A veces es necesario, como dije ahorita, hacer silencio, agudizar nuestro oído para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar lo que Dios quiere hacer, porque viene un tiempo de cumplimiento. Viene un tiempo donde lo que Dios quiere, y es lo que ha querido desde un principio, es y ha sido la salvación de su pueblo, la salvación del mundo. Y no lo digo yo, lo dice Juan 3, 15, 17. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Porque el día del Señor está cerca, y Él vendrá cuando su palabra sea predicada hasta lo último de la tierra. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y Apocalipsis 3:20 dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré derecho en sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor no elige a los mejores, sino a los que estamos dispuestos, sino a los que estamos dispuestos a obedecer, a responder al llamado, y Él hará la obra a través de nosotros. Lo que realmente importa es la disposición de nuestro corazón, en nuestra obediencia. Si estás dispuesto, Dios te va a utilizar. El llamado de Dios no depende de quién eres, ni de lo que piensan otros. No se trata de nuestras capacidades, se trata de nuestra obediencia. Y leí esto y lo quiero compartir con ustedes, la frase. Cuando David fue rechazado por su familia, Dios le dijo, ¿estás listo? Cuando Pedro dijo, soy un hombre pecador, Dios le dijo, ¿estás listo? Cuando Isaías dijo, soy impuro, Dios le dijo, ¿estás listo? Cuando Jeremías dijo, soy demasiado joven, Dios le dijo, ¿estás listo? Y cuando Gedeón dijo, soy el menor de mi casa, Dios le dijo, ¿estás listo? Cuando Moisés dijo, Señor, no sé hablar porque soy tartamudo, Dios le dijo, ¿estás listo? Entonces yo te voy a pedir que tú mires a la persona que está a tu lado y le digas, ¿estás listo para hacer la voluntad de Dios? ¿Estás listo para hacer la voluntad de Dios? Entonces, Dios te está llamando como hizo con David y le dijo en 1 de Samuel 16:10, este es. Entonces Isaí mandó a buscarlo, el joven trigueño y apuesto y de hermoso parecer, y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de olivo que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David ese día. Dios te está llamando como lo hizo con Pedro, cuando le dijo, no tengas miedo, de ahora en adelante serás pescador de personas. Dios te dice a ti como le dijo a Isaías, en Isaías 6:5, y el Señor tocó tus labios con carbón, y ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Y después oí al Señor que le preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Isaías le respondió, aquí estoy yo, envíame a mí. Y Dios te dice a ti hoy, como le dijo a Jeremías, en Jeremías 1:6, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy la autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrogar, y a otros deberás edificar y plantar. Dios te dice a ti, como le dijo a Gedeón en Jueces 6:15, yo estaré contigo y aquí me voy a quedar hasta que regreses. Y Dios te dice a ti, como le dijo a Moisés cuando le dijo que no sabía hablar, y lo podemos buscar en Éxodo 4:10,
cuando Dios le dijo, ahora ve, yo estaré contigo, hables y te enseñaré lo que tienes que decir. Hoy el Señor te está llamando y te está diciendo, ¿estás listo? Hoy Dios te está llamando y te está diciendo, ven delante de mí, estés como estés. Hoy Dios te está llamando y te está diciendo, quiero entrar en profundidades contigo, quiero entrar en amor contigo. Pero solamente si tú así lo decides. El Señor dice que está llamando a la puerta y si tú lo dejas entrar, Él va a cenar contigo. Y yo no sé cuántos de ustedes se emocionan cuando llega una visita a su casa y ustedes comienzan a sacarle casi toda la alacena para darle café, galleta, jugo, agua. ¿Qué más? Que el Señor esté tocando a la puerta y quiere entrar a sentarse a cenar contigo. Y quiera compartir conversaciones contigo. Y quiere hablarte de cosas que va a hacer contigo. Porque Dios pudo haber escogido un montón de personas. Pero hoy Dios nos escogió a ti y a mí para que hagamos su voluntad. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios y decirle a Dios, heme aquí? ¿Estás dispuesto a hacer silencio y escuchar lo que Dios quiere hacer contigo? Si es así, yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. El que se quiera levantar lo puede hacer. El que desee pasar al frente lo puede hacer. Pero yo te voy a pedir que hoy, ¿verdad?, tú inclines tu rostro, tú cierres tus ojos. Porque yo puedo hacer una oración aquí al frente. Pero como dije al principio, no se trata de mí. Sino se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. Si no se trata del llamado de Dios que quiere trabajar contigo. Si no se trata de lo que tú y Dios quieren hacer. Entonces, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Comienza a hablar con el Señor. Comienza a decirle al Señor lo que Él quiere hacer contigo. Comienza a preguntarle. Porque esto no se trata de un sacrificio, sino se trata de obediencia. Se trata de tener una relación con Dios. Porque Dios está buscando una iglesia que profese quién es Dios. Una iglesia que esté dispuesta a hablar de quién es Dios. Una iglesia que comience a aportar la gloria de Dios y comience a manifestarse en cada lugar. Entonces, Dios quiere ministrar tu corazón, Dios quiere ministrar tu vida y quiere hacer cosas aún mayores. Quiere llevarte a sus profundidades.